Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento de presentación del libro Campos de Dios y Campos del Hombre, actividades económicas y políticas de los jesuitas en el Casanare. La editorial de la Universidad de Rosario se complace en darle la bienvenida a este evento y por supuesto los invita a seguir participando en nuestros eventos de presentación del libro a lo largo del año, aquí en la tienda rosarista, también en el claustro y por supuesto en las otras sedes de la universidad. El día de hoy, para la presentación de este libro, nos acompaña el autor del texto, el profesor José Eduardo Rueda Enciso. Él es antropólogo de la Universidad Nacional y magíster en Historia Andina de la Universidad del Valle. Y también nos complace la compañía de los profesores Álvaro Tirado Mejía y Jorge Iván González, quienes se van a encargar de comentar este texto. Les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Muy complacido de poder decir aquí algunas palabras acerca de las inquietudes que me han suscitado la lectura de este libro. Yo realmente pues no soy experto en el tema, por eso mis apreciaciones son de simple lector. Eso creo que puede tener una ventaja, porque creo que en próximas mesas redondas o presentaciones puede haber una controversia o una conversación más amplia entre conocedores y eruditos. Yo simplemente voy a hacer unas observaciones de un lector que, por supuesto, pues, me ha interesado en los asuntos de la historia, muy particularmente lo de la historia de Colombia. Yo diría unas cosas, 4 o 5 cuestiones fundamentales. El libro da para muchas cosas. En primer lugar, me llama la atención las fuentes, porque se hace un rastreo de fuentes muy importante. Creo que prácticamente agota el tema en cuanto a fuentes secundarias. Desde los primeros que escribieron sobre estos temas, los primeros jesuitas, sobre el tema, como pues lógico, la producción de los jesuitas ha sido muy importante, de los historiadores jesuitas, pero también diríamos de los historiadores laicos. En la medida en que este tema de las misiones jesuitas, en general de la Compañía de Jesús, que ha sido tan controversial en la época moderna, suscita mucho interés. Y desde Voltaire y otros en el siglo XVIII, pues había los interrogantes, una visión muy particular y yo diría de cierta manera sesgada con relación a la participación de la Compañía de Jesús en Paraguay y en general su función. Pero además, no solamente anoto con relación a las fuentes que en la primera parte del libro, la presentación, se hace una referencia a las fuentes y diríamos unas referencias comentadas que son muy útiles. No simplemente está el pie de página, sino que hay observaciones sobre los diferentes libros. De suerte que entonces, primera apreciación que tengo es la solidez del trabajo. Segundo, pues es un trabajo de un profesional. Es un trabajo de un profesional, que evidentemente no es su primer trabajo, no es su primer libro, y allí se ve la huella de que es un trabajo académico con miras a un trabajo de tesis o doctoral o por lo menos de posgrado, con el rigor y la asistencia que eso implica. Asistencia digo yo en el sentido de que también en la parte primera se hace referencia a las personas que colaboraron como directores, historiadores muy conocidos, y también que este es un producto de una cuestión pensada que no es de un momento a otro, entre otras de la época en que el autor hizo sus estudios de posgrado en Cali, este programa que había de estudios latinoamericanos, creo que con profesores como Magnus Morner y otras personas. Pues necesito a Magnus Morner porque Morner, yo creo que es en el siglo XX, de los que vuelve sobre el tema y con mucha profundidad. En segundo lugar, abarca el libro, trasciende la temática específica que sería
las reducciones de los jesuitas, los colegios, las haciendas en la Nueva Granada, sino que hace una apreciación general, no solamente los primeros capítulos, sino más adelante, sobre lo que es la Compañía de Jesús, lo que era, cómo, pues, desde el inicio, cómo surge muy coetánea con el Concilio de Trento, en toda esta contrarreforma, con unas características muy especiales de que es una orden directamente vinculada al Papa, que me pareció muy interesante esto de que pudieron hacer una acción en sociedades distintas a las europeas, y también durante todo este asunto de la contrarreforma, porque no eran las antiguas órdenes religiosas dedicadas a la contemplación, sino que es una orden militar, de batalla, ideológica. Ahora, es muy interesante ver cómo en la parte general, sobre este aspecto, cómo los jesuitas se adaptaron a una forma, digamos, que muchos consideraron heterodoxa, a las costumbres y usos de las sociedades distintas a las europeas. Al principio, Francisco Javier, en China, en el Oriente, porque también estuvieron los jesuitas los primeros en la India y muy especialmente en Japón, cómo pues adoptaron las costumbres, a veces el mismo traje de las poblaciones autóctonas, y luego se ve muy claramente en América, y ya para el caso concreto se relata en el libro, cómo los jesuitas aprendieron las lenguas indígenas, cómo hicieron gramática de las lenguas indígenas, y eso les facilitó muchísimo su labor misionera y de compenetración con esas sociedades. Ese aspecto, pues, de una visión general sobre la Compañía de Jesús, sobre sus modalidades de acercamiento a esos conglomerados, creo que es muy bien presentada, y es muy ilustrativa para el lector. En ese lugar, yo diría que hay apreciaciones muy interesantes, comparativas, con relación a las más conocidas de las misiones de los jesuitas en América, lo que llamamos ahora América Latina, muy especialmente con la presencia de los jesuitas en Paraguay, que no solamente fue en Paraguay, sino en toda esa zona, que actualmente es Bolivia, que es Argentina, es Paraguay, es Bolivia, Paraguay, creo que incluso un poco de Uruguay, y de pronto un poquitico de Brasil, del Brasil actual. Esa ha sido más estudiada, ha sido más vilipendiada, también ha sido más idealizada, porque sobre el tema hay muchas visiones. Pero esa comparación es muy interesante, sobre todo la insistencia en el libro de que, aparte de la dinámica interna, económica, etcétera, esas misiones tuvieron las misiones de Paraguay, las misiones del Perú, las misiones de Ecuador, eran misiones de frontera, donde cumplieron una función con relación al Imperio Español, como contención al expansionismo de lo que después fue Brasil, de Portugal, y sobre todo ante la invasión, en el caso del Paraguay, esas regiones de los bandeirantes que venían a atacar para conseguir mano de obra. Esa parte me pareció sumamente interesante. Otra que es interesante y se estudia con mucho detalle es la dinámica, digamos, económica interna de administración de las haciendas, en las partes de las misiones, e incluso en los colegios, porque cómo se llevaban libros, como por primera vez, digamos, fuera del sector público, en la colonia, eso era un sector privado con unas características muy especiales, llevaban los libros, cómo se administraba, cómo se repartía la tierra entre la parte colectiva, que se llamaba de Dios, campo para el más individual, cómo eso se ensalzaba comercialmente con la producción para centros como Bogotá y Tunja, y para proveer la manutención y, digamos, hasta la riqueza de los colegios que funcionaban en diferentes, ya para el caso de la Nueva Granada,
en diferentes ciudades de la época. Esa parte me parece muy interesante. Y me parece interesante que en el caso de las misiones y de las haciendas de los jesuitas en la Nueva Granada, la función no fue tanto de contención como se dice en el libro, en relación, no era un territorio de frontera contra otro país o de contención, sino más de ocupación territorial, con unas características muy interesantes. Como los jesuitas miraron fue la Orinoquía, alrededor del río Orinoco y todos sus afluentes, y que eso les daba la posibilidad, de muchas posibilidades. Primero, aislamiento, que siempre buscaron las misiones jesuitas para poder llevar adelante, digamos, lo que tenían pensado, un poco alejados también de la administración pública, como esa red de ríos que confluye en la Orinoquía, pues era utilizada, y cómo eso les daba una salida hacia el mundo europeo, incluso con características muy especiales de contrabando, donde los reverendos padres también funcionaron, trayendo ciertos elementos directamente, una salida a Europa a través del Orinoco y de esos ríos, sin necesidad de pasar por aquí, por Bogotá, por Santa Fe y por Cartagena. Esa parte me pareció sumamente interesante. Hay otro aspecto que también es muy interesante, que se ve en detalle, digamos que es conocido, todo eso que se suscitó contra los jesuitas, que es una polémica que todavía existe. Si realmente lo que hubo allá fue una cuestión, algunos han pensado que fue un mundo socialista, otros dicen que era un mundo de explotación de los curas jesuitas, etc. Pero que indudablemente sigue la polémica, y la hubo en ese momento. Pero me pareció muy interesante cómo en el libro aparece todos los sectores sobre los cuales los jesuitas, por su acción, y no voy a hacer juicio de valor si era buena o mala, pero simplemente por su acción, que era diferente, se concitaron la oposición de muchos sectores. En primer lugar, la oposición de los blancos, porque parte del asunto era esa, que a diferencia de lo que se hacía en el mundo colonial, donde podían estar cercanos y convivir de cierta manera también el blanco, el conquistador y el indio, pero por parte del blanco, para tener una mano de obra y para tener la explotación, los jesuitas fueron muy claros en separar en el hábitat la población indígena y la población de los blancos y de los mismos jesuitas. Eso me parece sumamente interesante. Pero entonces eso concitó la animadversión de los encomenderos, de los blancos que querían esclavizar muchas veces, o por lo menos de tomar esa mano de obra a través de encomiendas o ermitas o cuestiones de esas instituciones que había en el mundo colonial. Ese fue un factor. El otro, esa animadversión que se granjearon también entre los curas ordinarios en América, y para el caso de la Nueva Granada, porque los jesuitas eran competidores. Tener ser cura párroco de una parroquia, ser cura párroco tenía que ser de una parroquia, implicaba para muchos no solamente el ejercicio eclesiástico, sino también un medio de riqueza, y muchas veces de una explotación muy despiadada. Eso les concitó que la iglesia, la estructura de la iglesia, se fuera contra los jesuitas. A eso se agregó ya las tácticas jesuitas, y todavía la palabra tiene una cierta connotación. Ese es un jesuita, como sinónimo justamente, pero sigue en el lenguaje, tácticas jesuitas de acercamiento con el poder. Se volvieron los confesores de los príncipes, de los colegios aquí en Europa, de la aristocracia, y eso también les concitó la animadversión de otros sectores. De suerte que ese cúmulo de enemigos que se granjearon los jesuitas, incluso al final el mismo papado, pues es decir, llegó a eso que fue la primera expulsión de los jesuitas en este territorio de América, en España, la liquidación de la orden por un tiempo ya por decisión papal. Eso me parece que está muy bien descrito. Habría muchas otras cuestiones para comentar, porque el libro da para que es un libro rico en el sentido de la información y de las interrogantes que plantea.
Estos son los que se me ocurren así de momento, sin perjuicio de reconocer que hay muchísimas más cuestiones en ese libro, y por eso es un libro que merece leerse y leerse, que da una gran información. Gracias Álvaro, gracias Eduardo por la invitación. Yo no soy historiador y leí el libro pues con mucha expectativa, y yo quiero destacar tres temas o tres puntos que a mí me parecen muy interesantes. El primero, la contextualización. El segundo, yo lo llamaría la integralidad, y el tercero, los ejercicios comparativos. Sobre la contextualización, ya lo ha hecho algunas referencias, pero a mí sí me parece muy bien logrado en el texto la forma como se describe el papel de los jesuitas en la Contrarreforma y el papel de Ignacio de Loyola frente a Lutero. Ignacio de Loyola propone volver a la razón y volver a pensar. Es un poco decir, si Lutero nos invita a tener la interpretación bíblica desde el sujeto, pues nosotros como Compañía de Jesús tenemos que estudiar, tenemos que ir a la universidad y tenemos que salvar una lectura mucho más racional del texto bíblico. En el momento en que se hace la primera publicación de la Biblia en alemán, pues se funda la Compañía de Jesús. Y yo sí creo que esa tensión entre lo que uno podría llamar fe y razón es muy potente en ese momento, y la función de Ignacio de Loyola y de la Compañía de Jesús es: no vamos a insistir en unas miradas más teocéntricas, vamos a rescatar el papel de la razón. Y creo que fue el conflicto, y sigue siendo el conflicto permanente de los jesuitas. Eduardo menciona el cuarto voto del Papa, que yo creo que eso es crucial en la Compañía de Jesús. Cuando la razón me pone a dudar frente al dogma, pues primero está el dogma, y es el voto de obediencia al Papa, que ha tenido en la historia reciente expresiones complicadas. Alfonso Llano decía, cuando le prohibieron la columna, en algún momento Alfonso Llano pensaba sería muy bonito que el misterio mariano lo interpretáramos pensando que María no fue virgen en el momento del parto. Inmediatamente viene la censura, y entonces dice Alfonso Llano, tengo que callarme, acepto, y mi compromiso con la Compañía de Jesús me lleva a afirmar otra vez que, por lo menos en público, que María era virgen antes del parto, en el parto, después del parto. La conciliación absolutamente imaginativa de Teilhard de Chardin, cómo conjugo evolucionismo con creacionismo. Pues Teilhard se inventa esa idea del soplo divino, va caminando el mico y de pronto recibe el soplo divino que le permite de alguna forma introducir elementos creacionistas. Entonces creo que esa idea de obediencia al Papa, la razón me puede llevar a dudar, pero finalmente hago un voto de fidelidad para evitar otro cisma. Es un tema que se menciona en el libro y se plantea de una forma que a mí me parece muy interesante. La conquista, como esa combinación de espada y de cruz, creo que también se contextualiza muy bien. Es desarrollo económico, es búsqueda del oro, es búsqueda de la riqueza,
pero también es evangelización. El tema de la naturaleza humana de los indígenas, como ese otro elemento contextual, y las discusiones alrededor de la naturaleza humana del indio, la naturaleza humana del esclavo, las posiciones de Fray Bartolomé de las Casas y los debates alrededor de este tema, que va a ser crucial, no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista de sostenibilidad económica de la hacienda. Y la relación entre espiritualidad y desarrollo económico. En la introducción Fernán González dice, claro, los jesuitas pretendían con las reducciones buscar la presencia del reino de Dios en la tierra. Y dice Eduardo, comillas, los padres de la Compañía de Jesús no fueron quizá los principales representantes, sino los máximos de la actividad misionera en América. Esta preeminencia la alcanzaron los jesuitas gracias a su particular ideología, que si bien tenía como objetivo último la evangelización, se basaba en el fomento del progreso económico y social como tal. Su más poderoso instrumento fue la educación en todas las dimensiones. El bienestar social y económico no se puede desvincular de la espiritualidad y la concepción espiritual. Y creo que frente a las tradiciones monacales, agustinos, dominicos, franciscanos, pues creo que aquí hay un cambio de percepción fundamental. El otro tema, estos temas, digo, son contextualizaciones que están en varias partes del libro y que ayudan a tener una visión de conjunto. El otro tema que me parece muy interesante es el tema de integralidad. Las reducciones son una visión integral en donde la espiritualidad está articulada a la actividad productiva. El buen trato a los indios, bueno, no sé, la visión más optimista, tiene resultados económicos favorables. La buena vida en todos los sentidos pasa por el bienestar económico. ¿A qué se debe el éxito de las reducciones en ese capítulo sobre la administración de las reducciones? Primero, a la organización interna, a la jerarquización. Yo creo que en esto el texto de Eduardo es muy claro. La integración con los caciques. Es muy impresionante las extensiones y el poco número de jesuitas. Dice Eduardo, a diferencia de Paraguay, donde en cada reducción había 2 ignacianos, en los poblados más grandes había 3, uno a cargo del espiritual y religioso, el cura del pueblo y otro el compañero, normalmente un coadjunto, quien estaba a cargo de las cosas temporales como el trabajo y la instrucción. En el Casanare Mete de Orinoco nunca hubo un destacamento numeroso. Por lo general se comisionó sin falta un misionero por pueblo misión y en algunas ocasiones por épocas un adjunto que cumplía labores de evangelización. Es así como en 1779 en el Casanare había 7 y en la Guayana había 2 hijos de Loyola. En 1767, en el momento de la expulsión de la Orden de España y de todas sus colónias, en el Casanare y Meta, los ignacianos destacados allí ascendían a 13, uno por cada pueblo. Y la extensión, después del Acuerdo de la Concordia, que terminó en 1736 el acuerdo, estamos hablando en la Orinoquía de 800.000 kilómetros. Entonces uno de esos 800.000 kilómetros y 13 jesuitas, ¿cómo era posible manejar? Y entonces, claro, en el texto se insinúa una relación muy fuerte con los caciques, una cautivación de la población indígena que permitía que desde la base, como llamaríamos hoy, se diera ese tipo de organización.
pero las distancias obviamente son distancias impensables hoy, mucho más en aquel momento. Segundo elemento, además de esta organización, llamémosla jerárquica, integral con los caciques, por lo menos en el primer momento, porque Eduardo dice, después en la medida en que los jesuitas fueron tratando de tener organizaciones más horizontales, pues las relaciones jerárquicas iniciales se fueron reventando. La integración con los indígenas, lengua, cultura y temor al demonio. Entonces dice Eduardo, en estas comunidades indígenas, la cosmovisión, su sentido ideológico era muy parecido al cristianismo. El conocimiento que tenían de la lingüística los jesuitas, y era una condición importantísima para poder entrar con las comunidades, eso estuvo acompañado de una teología y una mitología similar. Y dice Eduardo, pero quizá el elemento que más le ayudó a los jesuitas para convencer a los naturales, o mejor, para cambiarle sus creencias por las del cristianismo, qué tan brutal fue esto, pues también es muy discutible. Fue el convencimiento que tenían algunos indígenas, por ejemplo, los tuneos, de que el diablo existía. Cuando uno mira a Ignacio de Loyola, los ejercicios de San Ignacio tiene unas meditaciones que él llama de las dos banderas, en donde el tema de Lucifer es crucial. Cuando uno mira en los ejercicios de San Ignacio la presencia del diablo y la lucha, pues San Ignacio necesitaba un enemigo, y el enemigo era Lucifer. Dice Ignacio de Loyola en los ejercicios, en el cuarto día, la meditación más importante es la de las dos banderas. Una bandera, la de Cristo, sumo capital y Señor nuestro, y la otra, la de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. En el himno a San Ignacio de Loyola, una de las versiones de los himnos de San Ignacio de Loyola, una de las más populares, pues el tema de Lucifer y el tema del diablo es crucial. Dice así: fundador soy Ignacio, general de la Compañía Real, que Jesús con su nombre distinguió, la legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola, la cruz por pendón, lance, lancia, la lid, fiero, luzbel, y sigue. Hay una lucha con el demonio, y dice Eduardo, pues, que es ser un punto de cercanía entre los jesuitas o la cristiandad y las comunidades indígenas. Tercer elemento de éxito de los resguardos, la decisión sobre el punto de partida. ¿A dónde vamos? Estamos seguros de que la compañía no escogió al azar el manejo de dichas encomiendas, pues fue política reconocida a los hijos de Loyola, comillas, el no fundar casa ni colegio mientras no haya congrua suficiente para mantenerlo, y no intentar fundaciones en villas o lugares pobres. En la teoría económica, en teoría del desarrollo, es crucial el punto de partida. Si hay una trampa de entrada, pues usted no puede avanzar. Y muestra muy bien Eduardo que los jesuitas en eso eran muy cuidadosos. Yo me devuelvo, yo pienso, en un momento se van de Paraguay, después regresan, por el tema de si vale la pena empezar o no. Cuarto elemento, la diplomacia, a la que ya hacía alguna referencia Álvaro, la habilidad de los jesuitas para hacer que los resguardos fueran compatibles con las autoridades de la corona, con los dictámenes de Roma, por lo menos hasta un momento cuando ya entra la crisis. Los hijos de Loyola, dice Eduardo, lograron que el sistema por ellos concebido funcionara y fuera aceptado por las autoridades de la corona, gracias a una intensa labor diplomática. Quinto elemento, que ya tiene que ver con el manejo de la hacienda, la doble contabilidad, la contabilidad como por partida doble, pero sobre todo la habilidad para combinar cultivos
la complementariedad entre las haciendas y el urbanismo integrado a los recursos naturales e integrados al medio ambiente. Dice Eduardo, el modelo urbano desarrollado por los hijos de Loyola consiste en una traza abierta que respetó la relación de las comunidades indígenas con el medio ambiente, con el medio natural. El sexto elemento es la búsqueda de la autosostenibilidad. No sabe uno muy bien qué tipo de autosostenibilidad. Bueno, Eduardo muestra la necesidad de independizarse de los encomenderos, etc. Ahora, ¿qué es lo que había realmente allí de producción? Pues uno recuerda todas las discusiones posteriores de Chayanov, qué tipo de posibilidad productiva y permanencia tienen este tipo de unidades económicas, cuáles son las posibilidades de autosostenibilidad. Pero ese es un elemento importantísimo desde el principio. Dice Eduardo, los jesuitas entendieron que tenían que buscar la autosostenibilidad. Y el séptimo punto es la disposición a la defensa, inclusive a la defensa militar, cuando fue necesario, sobre todo en el Paraguay. Y el último punto, entonces este segundo punto yo lo llamaré integralidad, como esa muestra de que desde la espiritualidad hasta la producción económica hay unos elementos que están siendo transversales. Y el tema de comparabilidad, a mí sí me parece que, pues para quien no conocía yo la reducción, desconocía la película de La Misión, y tal vez esa visión absolutamente puede ser ingenua pero optimista de lo que fueron las reducciones. Entonces el texto de Eduardo le permite a uno hacer comparaciones y entender las diferencias, no solamente entre las misiones de Casanare y las otras, sino las diferencias con otras formas de desarrollo económico de la época. Hay un texto, y con esto termino, a mí me impresionó mucho una tesis que se acaba de publicar en la Universidad de Bonn, de un colombiano, Felipe Valencia. Yo creo que le comenté tal vez a Eduardo, no me acuerdo. ¿Qué hace Felipe Valencia? Él mira la misión guaraní, él hace pura estadística econométrica, él coge los pueblos en función de la distancia de la misión jesuítica y la distancia de la misión franciscana. O sea, ¿cuáles pueblos de hoy, 250 años, están más cerca de lo que fueron las misiones jesuíticas y los pueblos que están más cerca de las misiones franciscanas? Y él dice, 250 años, la variable para mí explicativa de por qué los pueblos que estaban cerca de las misiones jesuitas están mejor 15%, cuando él toma variables como educación, salud, 15% cuando él hace el contrafactual con los pueblos cercanos a las misiones franciscanas, y 10% el ingreso. Y la tesis pues trata de ser rigurosa como las tesis cuantitativas que vemos en la economía, que también son muy discutibles, pero de todas maneras la conclusión de la tesis es el impacto de la reducción, el impacto de la misión jesuítica 250 años después todavía se siente en las ciudades, en los pueblos guaraníes contemporáneos. El libro de Eduardo, después de que se dan los jesuitas, es como pesimista, no sabemos lo que dice Felipe Valdés es que a pesar de, pues evidentemente los jesuitas salen y todo, pero lo que quedó allí en las reducciones de Paraguay fue muy fuerte, y él dice, entre todas las variables que pueden explicar esas diferencias, yo me la juego con que la explicación fueron
los impactos de las reducciones y los impactos de los jesuitas en el Paraguay. En el caso de Colombia, pues cuando uno ve la Orinoquía ahora y lo que está pasando en el Casanare, uno dice, tal vez no logramos mantener, o bueno, ustedes los historiadores tienen, o Álvaro, que tiene muchas más explicaciones, porque esa región en el país, apenas ahora estamos otra vez pensando en sus potencialidades. Pero bueno, quería terminar con ese estudio de Felipe Valencia, porque me pareció primero muy curioso que un estudiante colombiano se le ocurra plantear esa hipótesis. Segundo, que encuentre los datos. Tercero, que haga las regresiones y que diga en 250 años el Ceteris Paribus, la variable explicativa que tiene más fuerza para explicar la diferencia entre comunidades, fueron los jesuitas. Bueno, a ver, el libro tiene varias explicaciones de ser. En primer lugar, como se mencionó, pues fue una tesis, una monografía de la maestría en la Universidad del Valle. Pero anterior a ese trabajo en la Universidad del Valle se habían empezado a hacer algunos acercamientos a lo que era, sobre todo, lo que había sido el impacto de las reformas borbónicas, las experiencias, pues, yo cuando hice mi tesis para obtener el título de antropólogo, pues trabajé en la expedición botánica. Y dentro de las cosas de la expedición botánica encontré pues que Mutis había estado muy preocupado por las gramáticas y por los libros que habían tenido habían publicado y hecho los jesuitas, algunos de los cuales se dice que llegaron hasta la zarina Catalina de Rusia. En ese momento yo tenía, pues todavía es un gran amigo, que es Augusto Gómez, profesor de la Universidad Nacional en este momento, y hablando con él y todo, veíamos lo importante que era ver un poco el impacto de las reformas borbónicas en las regiones. En ese momento pues estaba muy en boga todo lo que se llamó la historia regional, el auge de los estudios regionales. El doctor Tirado pues fue uno con José Orlando Melo, que hicieron pues, famosos trabajos sobre Antioquia, etc. Y empecé pues a recopilar la información en el Archivo General, en el entonces Archivo Nacional de Colombia. Augusto Gómez me ayudó mucho porque pues, en ese momento él trabajaba en el archivo y tuve cómo llegar a las principales fuentes: el Fondo de Temporalidades, Caciques e Indios, construcción de iglesias, etcétera, que pues están, dijeron los dos comentaristas, bastante profusamente distribuidas a lo largo del libro. Después se presentó la coyuntura de que la Universidad del Valle abrió el programa en una maestría en historia andina. El mismo Augusto y otros amigos como Alonso Valencia Llano y Ortiz le decimos siempre. Luis Javier Ortiz hicieron esa maestría, y el mismo Augusto hicieron esa maestría, y me decían, hombre, es muy buena. Yo ya conocía a Germán Colmenares, pues, y entré a la maestría. Desde un principio se acordó que el director de la maestría iba de la futura tesis o del futuro trabajo de grado, pues iba a ser Jorge Orlando, porque pues, nos habíamos, desde un principio habíamos tenido como muy buena empatía, y en estas cosas académicas es muy importante la empatía
con el que va a ser a uno su director, etc. Que no vayan a haber tantos problemas, etcétera. Usted puede terminar no haciendo el trabajo porque le cayó mal al director, etcétera. Bueno, dentro del programa estaba programado precisamente que viniera como profesor invitado Magnus Mock. Pero además de eso, en ese momento ya había aparecido el libro de Jane Rausch sobre los llanos y ella también estaba invitada a esa maestría. Entonces, pues las cosas pintaban como bien. La experiencia con Bonner fue muy interesante. Pues el sueco bastante latinoamericano, le gustaba el aguardiente, andaba en Guayabera y hablaba muy bien el castellano. Fue muy interesante el acercamiento y los consejos que él daba. A él ya el tema de los jesuitas y el Paraguay ya lo como que era una cosa que ya había sido y que ya había pasado. Más estaba en el mundo andino y pues muchos de los consejos y todo que recibí del profesor Morner fueron fundamentalmente sobre problemáticas andinas, pero que tenían que ver lógicamente con lo que yo iba a trabajar. ¿Por qué el título? Que tal vez una de las primeras charlas que hice con Jorge Iván sobre el libro que le comenté que se iba a publicar, me dijo, ¿y por qué eso de campos de Dios y campos del hombre? La explicación es muy sencilla. Los jesuitas dividieron sus pueblos y sus misiones, tenían dos tipos de explotación. Una, la explotación colectiva, que era el campo de Dios, que era, obviamente lo controlaban ellos directamente y era posiblemente la mayor extensión, donde se cultivaba, donde estaba el pueblo, donde se organizó pues unos pueblos con una arquitectura al principio muy simple, después muy desarrollada, y además de eso pues se cultivaba, se tenía el acto de comunidad, que fue fundamental para la historia de los llanos, es el ganado. Parte de las 800.000 hectáreas de Iván fueron producto del ganado. El control. Y además el campo del hombre era una tierra que se le otorgaba a cada familia indígena para que la explotara y de ahí sacara para pagar pues los tributos al rey, etc. Claro que gran parte se pagaba con lo que producía el campo de Dios, era para pagar el tributo al rey, porque a diferencia de las misiones del Paraguay, estas misiones de los llanos sí tenían que pagar impuesto, tenían que pagar tributo. ¿Por qué la dedicatoria? La dedicatoria está dedicada a Germán Colmenares. Curiosamente, hace 50 años se publicó el libro de las haciendas de los jesuitas en Colombia. Un libro muy general, es el segundo libro que escribió Germán. Había sido pues muy influenciado por Morner cuando Germán estuvo en Chile haciendo la misma maestría que hice yo, la hizo él en Chile, pero pues obviamente muchos años antes. Y Germán sí es una persona a la que los historiadores le deben y le debemos mucho, porque yo creo que hasta el momento no hay un historiador en Colombia que haya superado la obra de Germán Colmenares. Esto lo hemos hablado con el doctor Tirado varias veces. El juicio, la dedicación de Germán, el cariño por los documentos, el cuidado en el manejo del material, etc. Y todo lo nuevo que nos enseñó Germán, que creo que hasta ahora muy poco
en historia colonial después de lo de Germán se ha logrado hacer. Entonces, por eso está dedicado el libro a Germán Colmenares. El trabajo lo pensé siempre como lo decía Jorge Iván, de no quedarme en describir las haciendas y describir los pueblos, porque de alguna manera alguna literatura que ya se había producido lo había hecho. Yo siempre he considerado que las cosas tienen un contexto, y ese contexto, en el caso de los jesuitas, pues lógicamente es la misma historia de la Compañía de Jesús. Pues yo no llego a los puntos en que a los ejercicios los menciono, etcétera, pues, porque pues, tampoco yo no soy jesuita, ni el diablo sí, y siempre me preocupó esa relación que siempre tienen con el diablo. Y me llamó mucho la atención porque en una segunda parte del trabajo, el que me ayudó fue precisamente Fernán González, y me prestaba libros, y siempre veía yo que subrayaba mucho la cuestión del diablo. Entonces, pues sí, yo menciono lo del diablo, y pues el conocimiento que uno logra tener como antropólogo de las cosas le permite pues, hacer como este tipo de conjeturas. Lo otro que fue fundamental dentro de la gente que me ayudó, pues fue Camilo Domínguez, que con él trabajamos la formulación del proyecto de la monografía. Me ayudó Camilo Domínguez, y con él trabajé algo que se desarrolla en el libro, y es todo el aspecto del control geopolítico que llegó a tener la Compañía de Jesús en América, tanto en México y fundamentalmente en Sudamérica, y ese enfrentamiento entre el Estado español y el Estado de Portugal, y cómo estas misiones que se hicieron desde el Paraguay hasta la Orinoquia estaban hechas como una frontera entre ambos territorios. Los conflictos que hubo en Brasil, entre Brasil, Paraguay y Uruguay, responden mucho a eso. Finalmente, pues en el libro se cuentan muchos de estos problemas. El problema de la misión, pues es un poco la consecuencia de las leyes de Pombal, cuando hay un problema ya antes de la expulsión de los jesuitas de Portugal, que desemboca en ella, es cuando empieza ese problema de que las misiones que tenían los jesuitas en el Uruguay pasaron al dominio de los portugueses. Esa es toda la historia, pues, con Robert de Miró, etc. El trabajo entonces trata de mostrar la Compañía de Jesús en toda su magnitud en ese momento, porque yo creo que después de que la Compañía de Jesús vuelve a ser restaurada en 1813, ¿sí? Y vuelven a Colombia en 1844 con Mariano Espina Rodríguez, que los trae él los trae, pero pues es el gobierno de Alcántara. Esos jesuitas que vienen en el siglo XIX son diferentes a los jesuitas en la Concepción, etcétera, a los jesuitas que se vinieron en los siglos XVII y XVIII. Tanto que ellos no vuelven a pedir, los que vienen en el siglo XIX no vuelven a pedir las misiones. Los tipos se dedican más a la educación, más a la misión política. Y pues hace poco, 2 o 3 años, se publicó una novela sobre el asesinato de Uribe, y la autora muestra cómo pues en el colegio del San Bartolomé fue que se planeó todo el asesinato de Uribe desde el colegio del San Bartolomé,
con la anuencia de unos padrecitos allá de la compañía. Entonces, la compañía de todas maneras sí, aunque siempre está la defensa del Papa, la defensa de Dios, etc. Pero yo creo que sí han habido como, o sea, es muy diferente la compañía que hubo hasta 1783, 1783, que es cuando la acaban, a los que vienen después de que se vuelve a hacer la compañía. En esencia ese es el libro. Yo creo que los dos comentaristas trataron los asuntos principales, que de todas maneras son conocidos: el problema de las haciendas, el problema de los pueblos, el problema de la arquitectura, que de todas maneras hay alguna bibliografía. Yo creo que lo que yo traté de hacer también es un poco recoger toda esta cosa y meterla en un universo que se llama Casanare, y un Casanare que tuvo 800.000 hectáreas que los tipos dominaron. ¿Cómo? Con 13 jesuitas. Y lo curioso del cuento es que ni fueron las más grandes que tuvieron en América, aunque sí tuvieron la hacienda más grande de los jesuitas en América, que es Cariabare, que eran 447.000 hectáreas. Eso es una barbaridad, porque es más o menos lo que es actualmente los departamentos de Arauca y Casanare. Jorge Iván mencionaba algo sobre, ya la última parte, sobre la tesis del profesor colombiano. Lo curioso es que entre el siglo XIX, después de la independencia, hasta el siglo XX y hasta muy recientemente, se han tratado de borrar todos los signos, todo lo que significaba jesuitas. En la única parte que quedan por ahí unas ruinas es en Tame. Y curiosamente, si uno conoce un poco a los llaneros y conoce a los araucanos, es muy diferente el araucano de Santa Bárbara de Arauca, la capital, al araucano de Tame. El araucano de Tame, donde estuvieron asentados los jesuitas, es un tipo que cuando las regalías petroleras llegaron, los tipos la supieron invertir en infraestructura, la supieron invertir en mejorar el pueblo en general. Mientras que en Santa Bárbara de Arauca, y yo lo vi hace 1995 tal vez, que era famoso, habían hecho un velódromo en una ciudad donde no había ciclistas, que le hicieron para que saliera una vuelta a Colombia, y a los ciclistas salieron de ahí, pero tuvieron que ponerlos en un avión y llevarlos, porque después salieron de allá. Hicieron una pista sintética de atletismo, de lo más moderno que ustedes se puedan imaginar. Llevaron a Jimena Restrepo, que en ese momento era la mejor atleta del país. La pista quedó mal hecha. Jimena Restrepo no pudo correr en la pista y no la pudo ni siquiera inaugurar y lo recargó. Cuando yo fui, y el famoso velódromo llena de pasto y obviamente vacas comiendo. Lo único que funcionaba, pues que era parte de la cultura llanera, pues era la cosa esa de color, donde hacen, pues, tienen que hacer un festival internacional de color. Eso es la esencia del libro. Yo espero pues que el libro, parece ser a dos personas que tienen una visión sobre la cuestión, les haya gustado. Igualmente al público en general también le gusta. Muchas gracias. Ese último comentario. Ahora, la tesis era para el Paraguay, pero uno podría aquí en Colombia proponerle a un estudiante que mire y haga la comparación, porque puede haber algo. A mí, por ejemplo, nada del
claro, 150 años después a uno le da como cierta sospecha, pero algo debe haber, ¿no? Y si tú dices que puede haber algo que debo ahí hacer la comparación, unos contrafactuales municipios más cercanos a la misión y municipios más lejanos a la misión. En el caso de Casanare, a ver qué pasó después. Sí, es que lo único que queda es tanto. De resto muchos, en la violencia de los años 50, por ejemplo, algunos de esos sitios fueron bombardeados, desaparecieron. Ahora, de pronto habría que hacer un trabajo de campo y meterse muy en el fondo de la ideología y de la personalidad de los llaneros, a ver qué quedó en esas zonas, donde era Surimena. Bueno, Apiay, por ejemplo, era donde queda el aeropuerto de Apiay, se llama Apiay precisamente por la hacienda de Apiay, y pues tiene mucho que ver con la fundación de Villavicencio. Caribabare, pues 447 algo de edad, pero en la mentalidad de la gente, con los indígenas no sé si hay algún tipo de relación. Eso no se ha explorado. De hecho, pues de todas maneras la investigación, esta investigación que yo hice, podía haberla completado mucho más si hubiera podido hacer trabajo de campo, pero las condiciones políticas en los años 90 hasta hace 15 años, hasta hace 3 años, eran muy complicadas para ir a trabajar allá, pues uno no sabía si se iba, si volvía, bien o porque se lo bajaba la guerrilla, o bien porque lo mataban los paramilitares, o bien porque lo mataban los militares. Entonces, para arriesgar la vida no valía la pena. No, pues, creo que no solamente el libro, sino también esta charla, pues, para nuevas cosas, ¿no? A mí se me ocurre la siguiente, yo no sé, es muy interesante la tesis del señor Valencia, habría que verla, pero lo que sí se me viene ahora aquí a la memoria es, puede que los jesuitas no hayan dejado huella, pero lo que sí hay es que ciertas prácticas desde esa época en la República se siguen manejando. Me llamó mucho la atención, y esto pues es periférico, en una parte y al final, donde habla de cuando los jesuitas fueron expulsados, en esa primera expulsión, cuando hubo necesidad de hacer inventarios, todo eso, y las adjudicaciones. Realmente yo diría, yo me reí solo, lo suelo hacer cuando leo textos interesantes, uno podría hacer una doble columna con lo que ha pasado, lo que pasó en ese momento, con lo que pasa ahora con los bienes expropiados a los narcos. De eso no quedó nada. Y es que son las mismas triquiñuelas las que a quienes se los adjudicaron, eso me pareció muy simpático, falsificaron firmas, de eso no, el fondo del país no se benefició, como no se ha beneficiado de todas las expropiaciones por ese tipo de cosas. También se me ocurrió ahora, he estado leyendo, yo leí hace muchos años, pues quiero investigar sobre esa problemática, el libro de Álvaro Gómez Hurtado de la Revolución en América. Me pareció muy interesante, tiene pues, su pensamiento contra los indígenas y todo esto, pero hizo me llamó la atención una alusión que hizo, y es que la labor, según él, de los, digamos, misionera de España se facilitó por ciertas creencias de los indígenas. Él no habla del diablo, pero habla, por ejemplo, de que en casi todo, dice él, puede ser así, casi todas las comunidades indígenas que encontraron los españoles, había, por ejemplo, la mitología de un fin del mundo, muy parecida. Había también, por ejemplo, lo de un diluvio universal, que creo que no solamente para los indios americanos, sino también de todas las comunidades asiáticas, etc. Sobre ese tema me pareció muy interesante, y se me vino a la memoria también, hay un poema de Enrique Heim, el gran poeta alemán, que es una maravilla, comparando la religión cristiana, cristiana, con el culto de los aztecas,
esa cuestión de la sangre, esa vivificación de la sangre. Y compara en una forma muy irónica, un poema muy interesante, varias cosas, pero recuerdo una, como por ejemplo para el azteca beber la sangre, todo eso era una parte esencial de su religión. Y lo compara con el texto que se dice en la misa todavía, según creo, que es tomad y bebed, esta es mi sangre. Es muy interesante mirar ese tipo de cuestiones. También me parece interesante, y en el libro está lo de los jesuitas que vinieron en el siglo XIX, eran otros jesuitas. Hay un libro que tú no citas, y creo que no lo podía citar porque no había salido, que son los 2 tomos de Jean Lacouture sobre los jesuitas, que son muy interesantes y muestra toda esa evolución. Una cosa son esos jesuitas del siglo XVI, XVII, que van a la China, que son intelectuales al mismo tiempo, astrónomos, pero que se compenetran con las poblaciones, como se trataron de compenetrar acá, que aprenden los idiomas, las gramáticas, todo eso. Con el jesuita, ya después de que, hacia 1812 o 14, no recuerdo la fecha exacta, otra vez lo restituye el papado. Esos son los jesuitas contrarrevolucionarios. Su función es combatir el liberalismo. ¿Te das cuenta? Porque el papado está combatiendo la herejía liberal, esa cosa tan perniciosa de la igualdad de todos los hombres y todo ese tipo de cosas. Y esos llegan, es en esa función, no solamente aquí sino en Europa, una función contraliberal, contra el progreso, contra todo ese tipo de cuestiones. Y por eso no es casual que esos jesuitas pues ya lo que buscan en esos que vienen se amoldan a esa circunstancia. Y en ese libro de Lacouture, son 2 tomos grandes, me pareció muy interesante. Él concluye, que es un libro de los años 80 creo, o algo así, con una cosa muy interesante. Otra vez un sector jesuita vuelve otra vez a preocuparse por la cuestión social, sube el jesuitismo de izquierda hasta llegar a este papa que consideran muchos ortodoxos católicos, tengo amigos de ellos que lo consideran ya el antipapa por progresista. Es decir, es una evolución de la Compañía de Jesús muy interesante, que hay que verla en sus diferentes momentos. Pero eso que tú dices. Ahora, tú dices en el libro una cuestión que creo que fue Fernán González como profesor que te pidió que adicionaras a la investigación para la Universidad del Valle un capítulo o algo así, que era qué pasó con las misiones y con las haciendas jesuitas, que tú lo haces. Sacarle más punta a eso creo que es muy difícil, porque es que realmente eso lo destruyeron. Pero también había otra cosa, esto ya son disquisiciones, pero que habría que probarlas. Yo creo que de tus libros resulta una cosa también, es que sí, no solamente eso, sino que es que lo de los jesuitas, en el libro, creo que lo de Colombia en total eran como, abarcaban no sé cuántos, 80.000 kilómetros, una cosa así por el estilo. En Paraguay eran como, todas esas misiones, 8 millones de kilómetros. Eso es, o 5. Eso realmente es teórico. Sí, esos 5 millones actuales. Pero resulta, y tú lo citabas ahora, en el Paraguay fue una presencia más intensiva de los jesuitas. Aquí fue una presencia muy débil, porque como está en el mismo libro, primero fueron, después se devolvieron y después entraron a territorios muy pobres, porque eso es una zona muy pobre. Hoy releyendo algunas cosas del libro de Germán, mirando algunas cosas, creo que es el que cita que cuando se hace el inventario de una de esas haciendas, de la hacienda esa grande, se dice simplemente una extensión de tierra al lado derecho y al lado izquierdo del río tal. Eran territorios que no tenían confines. Entonces, es decir, los jesuitas yo creo que no pudieron dejar en una cosa era relativamente pobre y que no duró mayor cosa, porque eso es nada, eso son 2 o 3 generaciones, que eso se borró muchísimo. Y otras cosas que había que considerar con relación al trabajo de este señor Valencia, que puede ser cierto, no lo conozco,
es que el llano tampoco es el mismo llano de esa época. Después de eso entró una migración de boyacenses, por ejemplo, sumamente grande. Por ahí estaba oyendo un libro que un estudiante me mandó hace un poco sobre los extranjeros en el llano, una tesis de grado. Llegaron alemanes, llegaron franceses, llegaron venezolanos. Es decir, es muy difícil que la huella jesuita, digamos, se pueda palpar todavía, por lo menos una cosa tal vez en el Paraguay. Y también yo pensaba, es muy interesante, me tocó bueno, lo digo, yo estuve algunos años en Naciones Unidas en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde los estados presentan el informe sobre diferentes aspectos. Y un aspecto muy interesante es el respeto a la lengua, que son problemas que aquí no tenemos tanto. Tal vez es que aquí les respetan mucho porque le hablan muy mal, sobre todo los locutores de radio, pero ese es otro tipo de problema. Aquí no, en general hablamos. Ahora estamos descubriendo que hay lenguas indígenas. Es un nuevo descubrimiento de Colombia. Pero en África, en Asia y en Europa son problemas muy presentes. Cuando el Estado paraguayo presentó el informe, lo presentó en esta forma, sobre las lenguas indígenas, y hablaba de unas minorías indígenas que todavía subsisten en Paraguay, que no son los guaraníes. Yo le hice la observación, ¿con qué entiende usted? Porque nosotros en América Latina entendemos que lenguas indígenas son las diferentes al español o al portugués. Para ellos el guaraní no es una lengua, pues en esa concepción no sería una lengua indígena, las lenguas indígenas son las otras. Eso podría ser, estoy especulando, una supervivencia de esa presencia jesuita que de pronto hasta ayudó para la pervivencia del guaraní en esa región, porque la presencia sí fue sumamente fuerte. Pero la lengua nacional. La lengua nacional. O sea, los tipos, cuando juegan los equipos del Paraguay, es muy difícil. Ahora ustedes han visto que se tapan la boca cuando están hablando. Antes no hablaban. Y les leían la lengua, los labios, pero ellos se entienden en guaraní. Y entonces el que ataque a no sé quién, pero entonces hablan en guaraní, ¿quién les entiende? Sí, sobre eso voy a hacer una digresión para ponerle un poquitico de humor a esto. A mí me tocó también una experiencia diplomática en la Asamblea de Naciones Unidas, que los países son por orden alfabético, de a 2 pupitres compartidos. Y estaba Colombia, China, y tenía la delegación china, los chinitos nos saludaron, Son unas reuniones hartísimas de 8 o 10 horas interminables. Entonces estábamos ahí y uno empieza a mirar para el otro, mira al vecino, mira para allí, mira. Y yo miraba al chino pues para mirar, y lo que escribía el chino miraba, y yo pues para entretenerme. Cuando veo que el chino en un momento empieza a escribir así, para que yo no viera lo que se me viene a la memoria lo que tú dices de que hablan así, pues sí, en Paraguay, para que no los entiendan. Muy bien, pero bueno, gracias. Sí, claro. Muy bien, bueno. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. También muchas gracias a nuestros invitados y por supuesto al autor del texto. También muchas gracias a todos los que se conectaron a través de nuestras redes sociales a la transmisión en vivo. Ahí, si ustedes quieren repetir este evento, ahí también está en nuestro perfil de Facebook, @editorialUR. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el siguiente evento de la editorial. Gracias. Aviso importante, si todavía no tienen el libro o quieren llevarse un ejemplar, hoy tenemos descuento por ser la presentación del libro, entonces también muy invitados para que se lo lleven. Un descuento de 100%. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. O sea que esto se podía ver por Por Facebook. Facebook. Sí.